Voy a aprovechar de esta oportunidad que la tecnología nos da para yo ser la primera. Miren qué bueno. Muy buenos días. Les damos un saludo a todos. Mi nombre es Mónica Guardo y yo soy la asesora para el país para enfermedades transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Veo acá colegas que la última vez que los vi fue hace como 11 años, saludaba a algunas colegas, ¿es cierto? Y coincidencialmente en situaciones críticas, ¿verdad? Yo quiero, antes de comenzar, felicitar a la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, la AGEI, por mantenerse consolidado durante este periodo tan crítico como cuerpo colegiado y por los aportes que hicieron a la salud pública en estos poco más de 2 años bastante críticos que, como lo mencionaba la doctora Nancy Sandoval, hemos tenido. Agradecemos mucho esta invitación para OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Es un honor estar aquí con todos ustedes, expertos en enfermedades infecciosas. Y les comento que en el día de hoy se nos ha pedido que les hablemos de algo muy importante donde la AGEI ha jugado un rol fundamental. Y ha sido en la génesis de la actualización de las guías de manejo clínico del dengue de este país, actualizadas con las últimas referencias internacionales. Entonces, a raíz de que muy recientemente, miren, nomás en el 2021 salieron las directrices para el diagnóstico clínico y el tratamiento del dengue, chikungunya y Zika. Esto es una directriz muy reciente que pueden encontrar ustedes en la página web de la OPS. Y adicionalmente, se habían sacado en el 2020, en adelanto de esta guía, estos algoritmos para el manejo clínico de casos de dengue que han sido fundamentales para la revisión clínica que se ha hecho en Guatemala para actualizar la guía. Yo les voy a dejar la presentación para que aquí vean el vínculo donde pueden descargar ambos trabajos. Hablarles un poquito de esta última guía o directriz de la Organización Panamericana de la Salud. En adelante, todas las guías de la OMS y de la OPS van a estar basados en la metodología GRADE, que para nosotros cumple el estándar de basarse en, valga la redundancia, una metodología que incluye una serie de aspectos de forma sistemática y fundamentalmente basados en ciencia y en evidencia. Haciendo un repaso rápido, y esto es un trabajo conceptualizado por el doctor Ariel Ishkovich y la doctora María Teresa Vallejo, se iniciaban por formular unas preguntas clínicas, los clínicos participantes seleccionar esos desenlaces de esas preguntas, determinar la importancia en el marco del manejo del dengue de esos desenlaces, si era crítico, si era importante o no era importante, y después hacer un levantamiento de todos los estudios existentes donde se daba argumento a esos desencadenantes de manera de poder dar respaldo a este nivel de ser crítico, importante o no. Y es así que se crearon unas tablas de evidencia, y esto hace parte de la metodología GRADE. Dicho sea de paso, los que estén interesados
en establecer guías o protocolos para sus hospitales. Hay un curso corto, sencillo, autodirigido en la página de la CBS, de los cursos virtuales en salud pública de la OPS, donde se aprende todo sobre la metodología GRACE de manera gratuita. Entonces, después de crear esa tabla de evidencia, se clasifica esa evidencia o se determina la calidad para cada una, para cada desenlace, como alta, moderada, baja, muy baja. Y esto es muy importante porque a la final es lo que va a determinar qué recomendaciones quedan en una guía. En general son criterios que establecen confianza, aumentando la confianza o restándosela. Y de esta manera clasificar, y le estoy hablando esto de una manera muy gruesa, la calidad de esa evidencia. De manera muy general, el riesgo de sesgo, la inconsistencia, el que fuesen evidencias indirectas, la imprecisión o el sesgo de publicación, pues restan confianza a esa calidad de la evidencia, mientras que un efecto grande, importante, dosis-respuesta, el no haber incluido confounders, confundidores, pues le aumenta la confianza. Y de esta manera, pues este proceso se va consolidando hasta formular recomendaciones a favor o en contra, ¿no es cierto?, fuerte, débil o condicional, considerando finalmente calidad de la evidencia, balance de beneficios y riesgos y valores y preferencias. Y esto es muy importante porque estos dos aspectos de balance de beneficios y riesgos se tienen siempre que adicionar en la calidad de la evidencia, además de estos valores y preferencias. En algunos países no tenemos estas instancias reguladoras que ayudan en estos procesos, por eso es muy importante que nosotros, los médicos y los clínicos involucrados, consideremos también estos aspectos. Acá, solo para darles un ejemplo de cómo fue la metodología, se tomaba una pregunta, los signos de alarma, por ejemplo, o los criterios de hospitalización, que son basados en los signos de la alarma, se llevaba a cabo la revisión sistemática en los factores pronósticos de severidad de la enfermedad. Y en este caso, para este punto, se incluyeron 6.772 artículos que se tamizaron, de los cuales solo se lograron 515 en un primer tamizaje de criterios, y de los cuales, al ser ya analizados en contra de los criterios establecidos para no incluir sesgo, para no incluir confounders, y en otras palabras, para tener una evidencia robusta, solamente quedaron 226 estudios incluidos. Así de rígido fue el proceso, y de esta manera, después de un metaanálisis y de resumir en las tablas, se determinaron 35 factores pronósticos que fueron analizados, y se establecieron los resultados en 3 tablas de resumen. Siguiendo con la misma lógica, así se tomó elemento por elemento el manejo de los síntomas, las revisiones sistemáticas en cada uno de los elementos relevantes para dengue, y los artículos que fueron incluidos, luego su resultado, ¿no es cierto? Con el ejemplo inicial que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, a la final,
la pregunta que era, ¿qué hallazgos clínicos y en estudios complementarios básicos permiten diferenciar las arbovirosis entre sí y de otras enfermedades febriles? El resultado es como sigue. Hallazgos clínicos y de laboratorio para diferenciar arbovirosis de otras enfermedades febriles. Miren, evidencia de calidad alta después de aplicar toda la metodología GRADE anterior. Son hallazgos que efectivamente pudiesen diferenciar las arbovirosis y aquí quedaron todas estas manifestaciones: erupción, conjuntivitis, artralgia, mialgia, hemorragia, etcétera, y con una calidad de evidencia moderada, los hallazgos que probablemente las diferencian, y aquí están otros: acumulación de líquidos, artritis, escalofríos, etcétera. Y lo que vemos aquí en la diferencia de este semáforo es que hay un grado menor, ¿verdad?, de evidencia, y evidencia baja definitivamente para la astenia y el dolor retroocular. Esto nuevamente es uno de los ejemplos de los resultados de la metodología y que encuentran reflejada en la guía que está publicada, tanto de la Organización Panamericana de la Salud como de la Guía Nacional de Manejo Clínico del Dengue de Guatemala. Ya para la diferenciación, entonces se estratificaron y vemos que los que tienen una calidad de evidencia alta, los hallazgos que las diferencian. Hemos visto no sé cuántas tablas de esta en los últimos años, ¿no es cierto? Pero esta metodología realmente trató de ser muy crítica, muy metódica, muy sistemática, como lo es la metodología GRADE, para darnos más confianza en esta estratificación. Y nos queda que para el dengue, los hallazgos que la diferencian definitivamente la trombocitopenia, el aumento progresivo del hematocrito, la leucopenia. Para el chikungunya, artralgias, y para el Zika, el prurito. Y luego vienen otros hallazgos que probablemente las diferencian si los encontramos, pero vemos que la calidad de la evidencia ya es moderada, ¿no es cierto? Entonces ustedes me dirán, bueno, sí, nosotros ya veníamos pensando que, por ejemplo, chikungunya eran las artralgias, pero ahora lo tenemos documentado y es totalmente fundamentado científicamente y con evidencia. Ahora, en base a todos estos conocimientos tan recientes y en medio de la pandemia, porque estas informaciones se consolidan en 2021, las autoridades de Guatemala, miembros de la GEI interesados, a la cabeza de la doctora Nancy Santoval, se preguntan, bueno, tendríamos que actualizar la guía de manejo clínico del dengue de Guatemala. Y es así como, considerando estos lineamientos internacionales, la guía para la atención de enfermos de la región de las Américas para dengue, que fue publicada en 2016, los algoritmos para el manejo de los casos de dengue publicados por el programa regional en el 2020, y las directrices para el diagnóstico clínico, el tratamiento del dengue, el chikungunya y el Zika, que ya estaban publicadas en 2021, había un grupo concomitantemente que venía desde finales del 2020, aquí en Guatemala, un grupo de médicos a la cabeza del doctor Carlos Quijada, del Ministerio de Salud Pública de este país, quien inició un proceso hacia la actualización de las guías nacionales. El proceso no fue fácil, como se podrán imaginar, por todos los tropiezos durante la pandemia, pero ya hacia el año 2021, con el liderazgo del Departamento de Epidemiología, sobre todo resalto mucho a la licenciada Anaité Sánchez, la Dirección de Coordinación de Hospitales y el Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Ministerio de Salud, se consolida un comité de expertos clínicos guatemaltecos que en adelante revisarán colegiadamente las guías existentes a la luz de las últimas evidencias, datos clínicos
y recomendaciones de la OPS. Sería que se me acabó la pila. Ahí está. Este equipo nacional de expertos clínicos, en donde hay varios colegas de acá de la AGEI, como les decía, a la cabeza de la doctora Nancy Sandoval, está la licenciada Nevis Núñez de Coatepeque, el doctor Osmar Ya, que es internista también del hospital de Coatepeque, el doctor Hugo Leonel Gómez Castillo, pediatra, jefe de pediatría de ese mismo hospital, la doctora Xiomara Cifuentes, ginecóloga del mismo hospital. Ustedes se preguntarán, ¿tantas personas de este hospital? Pues Coatepeque y las áreas circunstantes han sido una de las áreas más afectadas por dengue en el país. En el 2018-2019 este país sufrió uno de los brotes más grandes de dengue, con mortalidad importante, una de las mayores mortalidades en toda la región la tuvo el país 2018-2019. Y estas personas acumularon un vasto bagaje de experiencia allí. El doctor Rodolfo Vélez, que estaba en ese momento en la dirección del hospital de Malacatán, el doctor Ronald López del mismo hospital, el doctor Rodolfo Armas, coordinador de hospitales, el doctor Jacques de enfermedades transmitidas por vectores y ya del departamento de epidemiología, el doctor Manuel Samagastume, ya habíamos mencionado a la doctora Nancy Sandoval, la licenciada Sánchez, y la doctora Doménica López del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y entiendo también hace parte de la AGEI. ¿Este pajarito quiere decir que se me está cortando el tiempo? Bueno, proceso de actualización para la consolidación de los contenidos, y a mí me interesa que ustedes, colegas clínicos, infectólogos, que muy posiblemente van a ser usuarios en sus áreas de trabajo de esta guía, vean cómo esto se gestó. Para la consolidación de los contenidos se contrató a la doctora Anabel Alfaro Obando, miembro del Grupo Internacional de Expertos en Dengue de la OPS. La doctora Anabel Alfaro Obando es costarricense. Costa Rica ha acumulado también una gran experiencia en dengue. Y participaron el doctor Gamaliel Gutiérrez de Nicaragua, asesor de OPS, y el doctor José Luis San Martín, asesor regional de dengue de la OPS. Se llevaron a cabo al menos 5 sesiones técnicas de revisión, discusión y consenso de los contenidos de actualización. Se discutieron muchos aspectos que no voy a entrar en detalle, solo para que vean un poco la complejidad de las discusiones que tuvo este grupo en sus manos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los criterios de ingreso, tuvieron que revisarlos para actualizarlos. Los criterios de alta también, recuerdo, una de las discusiones más importantes de los clínicos. En pediatría igualmente, esto era todo en pediatría. En adultos, ¿no es cierto? Aquí nada más les puse como ejemplo lo de los criterios de ingreso y egreso. El manejo de la embarazada con dengue grave tuvo mucha discusión en la actualización de las guías, muchísima. Y por eso es que es importante y resaltamos el trabajo que han hecho los colegas de este grupo clínico, donde ha estado muy importantemente y de manera muy activa la AGEI a través de varios de sus miembros, en especial la doctora Nancy Sandoval. Entonces, finalmente, esta guía... ¿Y ahora? Se me fue. Esta guía para el manejo clínico del dengue, para todos los niveles de atención, es publicada finalmente en enero del 2022. Es terminada y publicada en mayo 22, después de pasar un proceso de aprobaciones internas en el MESPA.
La guía es accesible en este vínculo que está acá, yo se los voy a dejar acá. Y esta es la tabla de contenidos para que vean qué novedades pueden encontrar con respecto a la Guía Anterior Nacional de Manejo del Dengue. Pues esto, ustedes son expertos, manejan toda esta parte de fisiopatología, curso, definición de caso tal vez. Y después, importantemente, esta guía está hecha para todos los niveles de atención, desde el nivel más primario hasta las unidades especializadas. Entonces se da paso a paso la atención del paciente, pasando de la anamnesis, el diagnóstico, la fase de enfermedad, clasificación según gravedad y posteriormente los tratamientos según grupos de intervención. Por último, la notificación de la enfermedad, vigilancia epidemiológica, que es muy importante porque que el país lleve una visión de dónde se están dando los casos es muy importante. Estratificó, lo cual no estaba en la guía anterior, manejo del paciente en atención primaria, manejo del paciente pediátrico, manejo del paciente adulto, manejo de la embarazada con dengue, el tratamiento de las complicaciones y unos anexos muy importantes. Esta es la presentación que hace de la guía el señor ministro de Salud, el doctor Comas, donde habla pues de la importancia del manejo del dengue en Guatemala por ser un país que según el último censo tiene alrededor de 17 millones de habitantes. Guatemala es el país con más habitantes de la región, más no con más densidad. Yo creo que nos gana El Salvador en densidad de habitantes, pero es un número, el número más alto de habitantes de la región centroamericana, y esta guía pues la presentan desde las autoridades como una herramienta que va a servir desde el nivel primario hasta las unidades especializadas de segundo y tercer nivel. Resalta que esta guía también ofrece una mejor estratificación de la gravedad del paciente, tomando en cuenta las manifestaciones clínicas de gravedad más frecuente en la patología, como son la fuga plasmática, el estado de choque inicial y tardío, sangrados significativos, así como manifestaciones que anteriormente se creían inusuales, como la alteración del sistema nervioso central y otros daños. La definición de casos se las muestro rápidamente. A veces los clínicos no le ponemos mucha atención a esto porque estamos muy ahogados con todo el trabajo diario, pero estas últimas epidemias nos han mostrado lo importante que es que el clínico nos involucremos un poquito y sobre todo los infectólogos en los antecedentes de la enfermedad. Esto lo aprendimos del COVID inicialmente, lo aprendimos cuando hubo el ébola, lo aprendimos con la influenza. Se debe sospechar dengue en toda aquella persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue, y para eso tenemos que estar enterados de cómo se está comportando el dengue en nuestro país. Y esa persona que viene, que ha estado allí o que vive, presenta fiebre, habitualmente es algo agudo de 2 a 7 días de evolución, y si además presenta 2 o más de las siguientes manifestaciones, esto se denomina un caso de dengue: náuseas, vómitos, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgia, petequia, prueba al torniquete, leucopenia. También puede considerarse caso todo niño proveniente o residente en zonas con transmisión de dengue, con un cuadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 días y sin foco aparente. Ustedes se preguntarán, miren, ahí dejaron, por ejemplo, dolor retroorbitario, que por allá vimos que en el grade no tenía como mucho peso, estaba débil, pero el país y los clínicos del país consideran que en Guatemala eso les ha guiado en el pasado. Entonces ese aspecto quedó, porque a la final lo que prevalece es la experiencia de ustedes que están en primera línea de batalla, ¿no es cierto? En el paso 2, repito, el abordaje es relativamente sencillo en esta parte, porque la idea es que esos niveles locales también lo entiendan. Listo, gracias.
y ven lo sencillo que se aborda el diagnóstico, la fase de enfermedad, la clasificación, los criterios de hospitalización. Esto aparece todo en la guía, entonces lo vamos a pasar rápidamente en la guía de dengue. En el paso 3 ya sería clasificar estos grupos por el tipo de intervención, y rápidamente les digo que en esta guía aparecen las 4 clasificaciones de tratamiento A correspondiente al tratamiento del dengue sin signos de alarma, el grupo B, dengue sin signos de alarma y con enfermedad de base o con complicaciones. El grupo B2, dengue con signos de alarma, son pacientes que cercanos a la caída de la fiebre más frecuentemente o a la caída de la fiebre o en horas siguientes presentan uno o más de los siguientes síntomas que están acá, y no los vamos a leer, y luego el dengue grave. Esto es novedoso, esto aparece en las guías de esta manera, y si ustedes ven lo bonito y la claridad, por ejemplo, lo primero acá es definir el caso, después establecer con la clínica la clasificación de la gravedad del caso, está en esta parte en azul, y por último determinar el grupo de tratamiento de acuerdo a este análisis que se ha hecho acá arriba, y es así que entonces podrán ir al grupo A, al grupo B2, al grupo BC, de acuerdo a qué clasificación se haya realizado. Estos algoritmos no los vamos a ver, solo para que ustedes vean, hacen parte de la nueva guía y están muy bien detallados. Se han hecho capacitaciones con esta nueva guía a personal de salud de los 14 departamentos más altamente endémicos del país. Se hizo una en Zacapa, para toda el área que podría ser cubierta en Zacapa, 40 profesionales, la doctora Nancy Sandoval, una de las expertas invitadas, nos ayudaron también expertos de todo el país, de este grupo de expertos, a hacer esta capacitación de médicos y enfermeras. Para la región nororiental se llevó a cabo el taller de capacitación de Zacapa, dirigido a unas 34 personas de Petén, Izabal, El Progreso, Baja Verapaz, Chiquimula, el 12 de julio. Para ir terminando, esto se complementó con este curso de autoaprendizaje del cual les hablé, que está disponible en línea, que es el curso de autoaprendizaje, diagnóstico y manejo de dengue, que es gratuito, sigue un autopaso, es decir, si usted está muy ocupado, solamente toma una clase hoy, la otra dentro de 15 días, y puede bajar un certificado de este curso de la Organización Panamericana de la Salud, que está acá y que promovemos mucho. Por favor, puedan en su escaso tiempo libre darle una mirada y, de ser posible, por favor, tomarlo. Finalmente, los invitamos a familiarizarse con la Guía del Manejo Clínico del Dengue de Guatemala 2022, que ya les dejé acá el link donde la pueden encontrar. Poner la guía en uso, ya que es un esfuerzo y el trabajo de trabajadores de la salud guatemaltecos para trabajadores de la salud, y puede salvar vidas. Complementar esto con el curso de dengue del Campus Virtual de Salud Pública. Y eso era todo lo que tenía para contar.